Muy buenas, un año más volvemos a estar con todos vosotros en esta segunda gran gala de la tonada asturiana en directo desde la TPA y desde este auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. Y esta la 22ª edición del Memorial Silvino Argüelles y la sexta vez que se entregan los premios a 10 de las mejores voces del año y al mejor gaiteru acompañante de tonada. 10 voces que fueron escollidas por un comité de expertos en tona asturiana convocado por la Concellería de Cultura de este Ayuntamiento de Mieres y que, como en anteriores ocasiones, tuvo integrado por figuras históricas de la asturianada, músicos relacionados con la toná, responsables de asociaciones e instituciones musicales y críticos de diferentes medios de comunicación. Gracias a ellos, en estos últimos 6 años, los premios Silvino Argüelles acabaron convirtiéndose en los más famosos y los más reputados de la canción asturiana. En esta ocasión, fueron 13 las personas convocadas como miembros de este xurau de expertos y de la diversidad de la su procedencia, la variedad de las sus opiniones, despréndese que se tenga la su opinión como suficientemente imparcial como para ser bien representativa de cómo y el presente del nuestro panorama musical. La tona asturiana, ¿qué vos voy a decir, asturianos? La tona asturiana y el género más identificativo de la música asturiana. Y aunque puede resultarnos sumamente difícil llegar a cantar una de ellas, todos guardamos na memoria de alguna con la que nos identificamos, ¿verdad? Home. Porque la toná lle un xénero de respeto en Asturias. Todos sabemos cantar de alguna añada, y ahí estoy yo, que canto alguna añada, alguna jotina, algún cantarín de chigre, pero con la toná yo no me atrevo. Tenemos sí un tanto respeto porque para atreverse con la toná hay que saber cantarla. Importante. La historia de la canción asturiana está llena de grandes voces que todos tenemos en la memoria. Como referencia, una de estas grandes voces fue Silvino Argüelles, cantador que da nombre a este memorial y a estos premios de la canción asturiana. Les grandes voces de la canción asturiana hicieronse grandes porque fueron capaces de cantar por ellas mesmes, crear el estilo que se dice, de llegar a destacar con un estilo propio dentro de la enorme cantidad de voces que existen en cada momento. Silvino Argüelles fue una de esas voces sumamente personal, capaz de cantar por él mismo, capaz de crear un estilo propio y de conseguir que detrás de él, bien de xente, dijera eso de yo canto por Silvino. Y a pesar de nacer en el concello de Ubieu, en el pueblo de Tudela de Beguín, la su vida está unida al de Mieres, hasta el extremo de que él siempre dijo que naciera en el Alto Santuán. En el Alto Santumián. Santumián. Y es verdad, fue su madre Luz, la Calandria, conocida como la Calandria, la que pega la su afición por la toná y más que nada esa manera personal de cantar la toná, lo que falamos en antes. Ya que ella tenía un estilo personal y era autodidacta, y eso enseñó al Sofíu. Silvino actúa en un escenario por primera vez con 15 añinos, en 1934, en el cine de Vegadotos, en el que estaba actuando con una compañía de teatro. Darreu entamó la su carrera como cantante que compaginaba con la de actor. Estamos contando y reseñando lo que fue la vida de un personaje tan importante como fue Silvino Argüelles, porque después de todo esto que nos estaba contando ambas llega la Guerra Civil y él tuvo que trabajar como minero en una zona pirinaica y allí continúa cantando y alternando la canción asturiana con el flamenco, como hacían muchos músicos y muchos cantantes de aquella época. Finalmente tuvo un grave accidente y volvió a Asturias. Nuevamente volvió a subir a los escenarios en el cine La Montera de Sama. A lo largo de los años 60 participó en numerosos concursos y actuaciones a lo largo de toda la geografía asturiana. Teixedora de Bayu, Canta el Malvís, dedicada a Juanín de Mieres, A la salida del Sella, La vaca pinta, Calella arriba, Cantando, Viva la siente minera, son de ellas de las canciones que, mayor son a de algamaron. Con la agrupación musical Asturias Canta, na que se aconsellaban los mejores cantantes asturianos del momento, continuó recorriendo los escenarios de Asturias y de otras ciudades como Barcelona, Madrid o Valladolid. En 1980 representó a Asturias en el Festival Celta de Berlín, en el que estuvo acompañado por Enrique García Palicio, l'abogau. Silvino Argüelles deixónos en el año 86
E dende o año seguinte, na localidade de Mieres, ten lugar a celebración del Memorial Silvino Argüelles, onde se concellen los mellores cantantes e intérpretes de tonada del momento, e dende o año 2003 reconoce el traballo e les condiciones artísticas de 10 cantantes e un gaitero acompañante de tonada. El 18 de abril de 1999, el Concello Mieres puso el sonome a una calle de la plaza de Requexo. ¿Quién non conoce Requexo? Sobre todo a los que nos gusta la sidra. Una calle que está aldellao d'otra también dedicada a otra de las grandes voces de la toná, el también vecino de este concello, Juanín de Mieres, y nesa mesma plaza de Requexo foi onde va un par de semanas se fizo lectura pública del acta del xurao de los premios Silvino Argüelles 2008. Y como vos decimos, ya conocemos los nuevos ganadores de los premios Silvino Argüelles de este año. Después de 6 ediciones de estos premios, ya contamos con un plantel, como decimos en mi pueblo, con un bongo show de premiados, integrado por 22 voces y 4 gaiteros. Y esto ya es posible porque todos los años tenemos nuevas incorporaciones y porque cada año sale siente nuevo, siente diferente al anterior, por más que una serie de ellos repítanse. Hombre, la calidad de algunos es tan grande que es normal que se repitan. Pero la mejor manera de saber quién son los ganadores de esta edición y quién nos va a acompañar este día cantando a lo largo de esta gala y es sintiendo la lectura oficial del acta del xurao a cargo de Ismael Arias, que además de director del programa de la RPA Música Músiques y es director de esta Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, desde la que estamos ofreciendo esta retransmisión en directo con todos vosotros, Ismael Arias.